Estamos a punto de embarcarnos en un emocionante recorrido por una de las ciudades más cautivadoras de Italia, Milán. En este vídeo, descubriremos los 10 lugares que no puedes perderte en esta maravillosa ciudad llena de historia, arte, moda y encanto. Desde sus majestuosos monumentos hasta sus animadas calles, prepárate para sumergirte en la belleza y la magia de Milán. 1. Duomo. El Duomo, también conocido como la Catedral de Milán, es una enorme catedral de estilo gótico. Se empezó a construir en el año 1386 y se acabó en 1965. Es una de las catedrales católicas más grandes del mundo, con 157 metros de largo, 92 de ancho y 109 de alto. El Duomo es uno de los símbolos de Milán. En el exterior, destaca por su fachada de mármol blanco rosado, los ornamentos, las esculturas, los nichos y los relieves. En el interior, te dejarán con la boca abierta las enormes vidrieras, repletas de escenas coloridas, pero también el órgano y el altar mayor. Dentro también está la famosa estatua de Bartolomé el Apóstol. Por otro lado, bajo la estructura del Duomo, puedes visitar las excavaciones arqueológicas en las que se muestran los restos de la Catedral de Santa Tecla, y las ruinas de un baptisterio cristiano del siglo IV. Para rematar la visita, puedes subir a la terraza y hacer un recorrido por la parte superior de la catedral. Desde aquí, podrás disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas del centro histórico. 2. Galería Vittorio Emanuele. Esta galería, también conocida como el Salón de Milán, es una galería comercial que se acabó de construir en 1877. La estructura está formada por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro. Uno de los lugares más curiosos de la galería está en el octágono central. Se trata de un mosaico con el escudo familiar de los Saboya, con un toro. Según la tradición, si das un giro completo apoyando el talón del pie derecho sobre el toro, y con los ojos cerrados, tendrás buena suerte. En esta galería encontrarás las tiendas más famosas y lujosas de Milán, como Gucci, Prada o Louis Vuitton. Además, también hay restaurantes con terrazas y heladerías. La galería está en pleno centro, al lado del Duomo y cerca del Teatro de la Scala. 3. Castello Sforzesco. El Castillo Sforzesco se acabó de construir en 1368 como fortaleza de la ciudad. Posteriormente, se transformaría para ser un espléndido palacio ducal, aunque se destruyó casi por completo en la República Ambrosiana. Su restauración y el aspecto original datan del año 1905. En la actualidad, el castillo alberga algunos de los mejores museos de la ciudad. Por ejemplo, puedes visitar el Museo de Arte Antiguo, el Museo Egipcio, el Museo de Prehistoria y Protohistoria o la colección numismática y de medallas. 4. Parque Sempione. El Parque Sempione está detrás del Castillo Sforzesco. Se trata de un gran jardín de estilo inglés. Es el lugar ideal para desconectar del ajetreo de la ciudad y disfrutar de un poco de calma en la naturaleza. En este parque, puedes encontrar un lago artificial y amplias zonas de césped ideales para relajarse cuando hace buen tiempo. Además, también está aquí el enorme Arco del Apache, que conmemora las victorias de Napoleón, y el anfiteatro Arena Cívica donde se celebran eventos de ocio y deportivos. 5. Santa Maria delle Grazie. La iglesia de Santa Maria delle Grazie se acabó de construir en el año 1463 como parte de un convento dominicano. Pero lo más destacable de esta iglesia no es la edificación en sí, sino que alberga una de las obras maestras más conocidas del mundo, La Última Cena, de Leonardo da Vinci. El enorme fresco está en la pared del comedor de este antiguo convento de los dominicos. A causa de las varias guerras y del paso del tiempo, la pintura está bastante deteriorada y su conservación es complicada. Por eso, las visitas son limitadas. 6. Navigli. El barrio Navigli es uno de los más conocidos y alternativos de la ciudad. Destaca por ser el barrio de los canales, el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese. Además, tiene muy buen ambiente por las noches. Aunque ya hace un siglo que los canales no tienen utilidad como medio de transporte, en la actualidad forman un bonito paseo repleto de terrazas, barcos, restaurantes y una vida nocturna interesante. 7. Basílica di Sant'Ambrogio. La Basílica de San Ambrosio se acabó de construir en el año 386, aunque se modificó con las reformas de Angiberto II en 860, y con las del obispo Anselmo en 1099. Está dedicada al santo patrón de la ciudad.
Por eso, es de las más queridas por los locales. El aspecto actual es de ladrillo rojo, de estilo románico lombardo. De su exterior, destaca la fachada con sus dos torres de diferentes alturas, un cuadripórtico y un gran atrio con varios restos arqueológicos. En el interior, merece la pena visitar el sarcófago de Estilicho, el altar San Ambrosio y los esqueletos de San Ambrosio, San Gervasio y San Protasio. 8. Cimitero Monumentale. El cementerio monumental no es un cementerio cualquiera. Este lugar está repleto de tumbas, mausoleos, esculturas y templos, lo que lo hace parecer un museo al aire libre. Aparte de todo esto, también encontrarás tumbas de personajes célebres del país. Están en la que se conoce como Sala de la Fama. Además, el cementerio también alberga obras de gran valor artístico, como una pequeña columna de Trajano, varias esculturas y una torre con escenas de la vida de Jesús. 9. Columnas de San Lorenzo. Las columnas de San Lorenzo se encuentran entre el barrio Navigli y la Piazza del Duomo. Son 16 columnas de mármol del siglo II, y son una de las pocas ruinas romanas que se conservan en la ciudad, por lo que no pueden faltar en la lista de lugares que ver en Milán. Estas columnas se desplazaron aquí para la construcción de la iglesia de San Lorenzo, que está justo enfrente. 10. Lago di Como. El lago de Como se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad, y es uno de los lagos más bonitos de Europa. Por eso, es una buena oportunidad aprovechar tu paso por Milán para visitarlo. El lago tiene origen glaciar y es ideal para disfrutar de un lugar rodeado de naturaleza con bonitos pueblos y villas a orillas del lago. Durante tu visita, puedes coger un barco desde la ciudad de Como para visitar algunos de los pueblos más bonitos, como pueden ser Velayo, Varenna, Neso, Tremezzo o Menaggio. Llegar a Como desde Milán es muy sencillo, ya que hay trenes diarios y con mucha frecuencia. Salen desde varias estaciones de Milán, y también llega a varias estaciones cerca del lago. El recorrido suele durar menos de una hora, y el billete de ida y vuelta cuesta 10 euros. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por Milán. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al descubrir estos increíbles lugares imprescindibles en esta ciudad llena de encanto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un gran me gusta, y suscribirte para más contenido fascinante de viajes. Si tienes algún otro destino que te gustaría explorar en futuros vídeos, déjame tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.